Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Vamos a continuar con esa clase que veníamos realizando las clases anteriores. Era que estábamos hablando de lo que era América, cómo estaba dividida América o cómo se divide América. Y estábamos hablando también de las características, ¿verdad? Las características generales, las características económicas, sociales y las características geográficas. Hoy vamos a hablar del poblamiento, cómo comenzó ese poblamiento o esos primeros habitantes que llegaron aquí a América. Fíjense, esos habitantes, pues hay varias teorías o varios científicos que estudiaron a través de, bueno, restos fósiles, restos de huesos, estudiaron de dónde venían. Y bueno, se llegó a la conclusión que venían de Asia y de Oceanía. Entonces, esas personas pues entraron por el estrecho de Bering y entraron por el Océano Pacífico, llegando primero a América del Norte. Posteriormente, con los años, pues se trasladaron a América Central y después a América del Sur. Entonces, fíjense, esos primeros habitantes pues llegan en dos oleadas. Esas dos oleadas, pues en la primera es el Paleolítico inferior. Ese Paleolítico inferior, pues eran personas nómadas, ¿verdad? Las personas nómadas son aquellas que se trasladan constantemente de un lugar a otro, no tienen sus asentamientos fijos en donde viven en un lugar determinado. Entonces, fíjense, a diferencia de la segunda oleada, que es el Paleolítico superior, es la construcción de las armas. En las dos, tanto en el Paleolítico inferior como en el Paleolítico superior, los dos eran nómadas y se dedicaban a la caza, a la pesca y a la recolección de frutos silvestres. Pero ¿qué diferencia hay en esas dos oleadas o en esos dos tipos de paleolítico? El paleolítico inferior, pues la construcción de sus armas era más rudimentaria, es decir, ellos utilizaban lo que era la piedra, huesos, palos, pero trabajaban la piedra de una forma más tosca. Utilizaban lo que llaman la percusión, es decir, a través de golpes, pues ellos iban dándole la forma a esa piedra en donde la iban haciendo más afilada y les sirviera de arma, ¿verdad? Para cazar o para pescar. En el Paleolítico superior, a diferencia de ellos, pues ya la piedra la tallaban, la pulían, la trabajaban mejor y también construyeron el arco y la flecha y las lanzas que le permitía pues cazar a los animales pues a mayor distancia. Entonces, bueno, fueron superándose. Después de eso, de esas dos oleadas, bueno, entra lo que es la parte del neolítico. El neolítico eran personas que ya no eran nómadas, ya sus características eran que ya se asentaban en un lugar fijo en donde construían sus viviendas y ya, bueno, a pesar de que también cazaban, pescaban, pero ya ellos se dedicaban al cultivo, a crear sus propios alimentos, sembrar sus propios alimentos para cubrir sus necesidades y además a la ganadería también. Es la diferencia del paleolítico al neolítico. Si nos vamos a los conceptos o de dónde derivan esas palabras, pues el paleolítico, paleo significa viejo o antiguo y lítico significa piedra o edad de la piedra. Y en el neolítico, pues la diferencia es que neo significa nuevo, ¿verdad? Entonces, el paleolítico pues eran los más antiguos, los primeros que llegaron y después vinieron los más nuevos que era el neolítico. Entonces, fíjense, entre otras características que tenían estas personas, todos, bueno, no eran iguales, habían unos que eran más pequeños, otros más altos, el color de la piel, unos era de color amarillenta, otros de colores más oscuras, entonces no todos tenían las mismas características, ¿verdad? En cuanto al color de piel, en cuanto a sus rasgos. Otra característica importante es los tipos de lengua o las características lingüísticas.
En esas características, pues, había diferentes idiomas o diferentes hablas que utilizaban esas personas. Entonces, fíjense, después se convierten también lo que son las altas culturas. Esas altas culturas, lo que son los aztecas, mayas e incas, ¿verdad? Personas que, bueno, utilizaron métodos también más avanzados en cuanto al riego, en sus sembradíos, ¿verdad? Entonces, esos primeros habitantes, pues el proceso fue larguísimo, fueron muchos años que lograron asentarse y posteriormente a eso, bueno, ya fueron avanzando. Por ejemplo, otros ejemplos de características del neolítico es que ellos ya trabajaban la cerámica, ¿verdad? Hacían sus propios envases, o por decir así, sus platos, sus utensilios, y también trabajaron la cestería, trabajaron pues lo que es la vestimenta, sembraban el algodón y realizaban sus vestidos, ¿verdad? Entonces, poco a poco, bueno, fueron avanzando y ya esas altas culturas, hasta que llegaron a conformarse, pues ya ellos inventaron otras cosas más avanzadas, hacían pirámides, hacían muchísimas cosas, ¿verdad? Inventaron ya la numeración, fueron los primeros que empezaron a utilizar el cero, implementaron el uso de las matemáticas y así muchísimas cosas. Entonces, bueno, esos indígenas fueron los primeros pobladores, ¿verdad? O los primeros habitantes aquí de América. Entonces, ellos, por supuesto, tuvieron también varias etapas, ¿no? Como lo habíamos dicho, pasaron por varias etapas para ir conociendo el territorio, conociendo los suelos. Por eso es que también al principio eran nómadas. Una vez que, bueno, conocían o veían que las tierras eran fértiles, pues allí asentaban sus viviendas, se agrupaban en aldeas, vivían en familia gobernadas por un cacique, que era el que daba las instrucciones, las normas, y también tenían una forma de trabajo organizada. Es decir, los hombres se dedicaban a la caza, a la pesca, todo para obtener el alimento, y las mujeres se dedicaban a la casa, a cuidar a sus hijos, a cocinar y hacer todas las labores domésticas. Entonces, bueno, así fue que lograron entrar esos primeros habitantes, ¿verdad? A nuestra América, a nuestro querido territorio Venezuela también, porque después se fueron distribuyendo por todo nuestro territorio y bueno, también como lo vimos en Historia de Venezuela, pues también están nuestros indígenas, así igual que ellos tienen sus rituales y todo, esas altas culturas o esas culturas que llegaron aquí, esos habitantes, pues también hacían ritos ceremoniales para enterrar a sus muertos y bueno, creían también en muchos aspectos, en mucho como el rayo, en muchos aspectos naturales como el rayo, como los truenos, todo eso, que bueno, ellos creían y le pedían pues por sus siembras, por sus cosechas y porque tuvieran una buena vida. Entonces, no es mucha la diferencia tampoco de nuestros habitantes, nuestros indígenas. Y también, al igual que nuestros indígenas aquí en Venezuela, pues pasaron ese proceso, esos periodos en donde también llegó el proceso de colonización, ¿verdad? Y en donde llegaron los españoles y a Brasil llegaron los portugueses. Entonces, también pues le cambiaron la forma de vida también a esos pequeños grupos de habitantes o de indígenas, ¿verdad? Que llegaron a nuestro continente, esos primeros pobladores. Entonces, la próxima clase seguiremos con o hablando más detalladamente de esas altas culturas, como eran los aztecas, como son los incas, los mayas, los chibchas, y esas altas culturas. Vamos a profundizar un poco más del tema. Entonces, nos vemos una próxima clase.